El silencioso baile de las manos. OTEP, el lenguaje no verbal. Una danza silenciosa que revela emociones ocultas y matiza nuestra comunicación. Encuentra su expresión más elocuente en el movimiento de nuestras manos. Las manos, articuladas con infinita precisión, transmiten mensajes que se escapan a las palabras. Sirven como claves para nuestras tensiones. Revelan nuestro origen étnico y reflejan las sutiles complejidades de nuestra personalidad. El simple acto de mirar fijamente a otra persona evoca una respuesta instintiva de amenaza o alerta, una herencia biológica que compartimos con nuestros ancestros primates. Su mirada fija interrumpe el flujo de nuestra atención, haciéndonos sentir incómodos y vulnerables. El tabú cultural contra el contacto visual excesivo puede atribuirse a nuestra necesidad de mantener cierta distancia íntima, expresar emociones de forma moderada y controlar la exploración sexual. El contacto visual prolongado, especialmente entre hombres y mujeres, evoca una sensación de atracción o excitación, que debe manejarse con cuidado. Las distintas culturas tienen diferentes normas en torno al comportamiento visual. Los árabes se miran intensamente a los ojos, mientras que los asiáticos orientales consideran descortés este contacto. En Norteamérica, desatender civilmente en lugares públicos nos permite reconocer la presencia de los demás sin invadir su espacio personal. A través de su movimiento, las manos danzan una sinfonía de gestos, ilustrando y enfatizando nuestro discurso. Los judíos gesticulan con movimientos cortos y enérgicos cerca del cuerpo, mientras que los italianos se mueven con amplitud y energía, sus gestos simétricos y expansivos. Los emblemas, gestos con un significado preconcebido, son universales en todas las culturas. El sueño se indica inclinando la cabeza y apoyando la mejilla en la mano, mientras que la satisfacción se expresa frotándose suavemente el estómago. Más allá de las palabras, las manos nos permiten expresar nuestras emociones de manera más directa. Los movimientos corporales se sincronizan con los ritmos del lenguaje, creando una coreografía silenciosa que refleja la estructura gramatical de nuestro discurso. Los gestos también sirven como amortiguadores para la comunicación difícil o insegura. Cuando dudamos o buscamos palabras, nuestros dedos se mueven como si dibujaran las palabras que no pueden pronunciar nuestros labios. El lenguaje no verbal, el silencioso baile de las manos y la mirada, es un complejo sistema de comunicación que transmite mensajes ocultos, matiza el discurso verbal y revela las profundidades de nuestras emociones y culturas. Al comprender y apreciar este lenguaje silencioso, podemos mejorar nuestra capacidad de comunicarnos y conectarnos con los demás. El lenguaje silencioso de la mirada. En los encuentros cara a cara, nuestra mirada se convierte en un lenguaje silencioso que transmite emociones, intenciones y rasgos de personalidad. El comportamiento visual, sutil pero poderoso, regula las conversaciones, indica el interés y el agrado, y refleja relaciones de poder. Comprender este lenguaje es esencial para las interacciones sociales exitosas. El baile de las miradas. Al conocer a alguien, hacemos contacto visual para abrir la comunicación. A medida que la conversación avanza, nuestros patrones de mirada determinan quién tiene el turno para hablar, y expresan el nivel de interés y comprensión. Evitar la mirada puede indicar falta de atención o incomodidad, mientras que mirarse fijamente puede transmitir agresión o interés sexual. La mirada y las emociones. Nuestros ojos revelan nuestras emociones subyacentes. Cuando nos agrada alguien, tendemos a mirarlo con más frecuencia y durante periodos más prolongados. Del mismo modo, cuando estamos tristes o avergonzados, desviamos la mirada para evitar el contacto. La mirada y la personalidad. El comportamiento visual también refleja rasgos de personalidad. Las personas extrovertidas y afectuosas tienden a mirar más, mientras que las introvertidas y distantes miran menos. El maquiavelismo, un rasgo caracterizado por la manipulación, se asocia con una mirada fija y desafiante, incluso cuando se miente. El género y la mirada. Las normas sociales influyen en el comportamiento visual de hombres y mujeres. Las mujeres miran más que los hombres, especialmente cuando están escuchando o mostrando afecto. Los hombres, por otro lado, intensifican sus miradas cuando hablan, o se sienten superiores. El misterio de las pupilas. Los cambios en el tamaño de las pupilas también transmiten información. Las pupilas dilatadas indican interés y placer, mientras que las pupilas contraídas sugieren desagrado o amenaza. Este lenguaje subliminal puede atraer o repeler a las personas. La observación de la mirada en la vida cotidiana. Aunque el ciudadano común no puede interpretar profesionalmente las miradas, su intuición puede integrar pequeños mensajes no verbales para formar una imagen general. El comportamiento visual, junto con las expresiones faciales, es un indicador clave de las intenciones y los sentimientos de los demás.
Al comprender el lenguaje silencioso de la mirada, podemos mejorar nuestras interacciones sociales, establecer relaciones más profundas, y detectar pistas sutiles que pueden dar forma a nuestros encuentros cara a cara. Comunicación no verbal. Explorando la expresión facial y las emociones. En un encuentro que desafió las normas, la joven estudiante se preparó para un experimento audaz. Su misión: engañar a un investigador experimentado. Con una sonrisa fingida, comenzó a narrar una película inquietante. Mientras lo hacía, el silencio se apoderó de la habitación. El investigador, Paul Ekman, era un maestro de las comunicaciones no verbales. A través de su innovador estudio, había desarrollado un sistema para catalogar y descifrar las expresiones faciales. Con su ingenioso método FAST, Ekman podía analizar la cara en 3 áreas: frente, ojos y resto del rostro. Las expresiones, como pistas ocultas, revelaban emociones subyacentes. Los ojos abiertos de par en par y la boca abierta indicaban sorpresa. Las cejas fruncidas y la boca tensa señalaban ira. La expresividad humana, una vez un misterio, se estaba convirtiendo en un libro que Ekman podía leer. Sin embargo, los experimentos de Ekman fueron más allá de catalogar emociones. Revelaron el poder del engaño. En un estudio, las estudiantes de enfermería intentaron ocultar su conmoción ante una película gráfica. Algunas lo lograron magistralmente, mientras que otras traicionaron su verdad a través de gestos nerviosos. Ekman también se adentró en el reino de las expresiones fugaces, conocidas como microexpresiones. Estas ráfagas de emoción, tan breves que pasaban desapercibidas a simple vista, podían ser vistas mediante el uso de una cámara lenta. A través de estudios con taquitoscopio, Ekman descubrió que las personas tienen una capacidad oculta para percibir rostros a velocidades asombrosas. Sin embargo, un mecanismo subconsciente bloqueaba ciertas emociones, una indicación potencial de un procesamiento emocional complejo. El trabajo de Ekman abrió nuevas vías en la comprensión de las emociones humanas y la comunicación no verbal. Predice un boom en su campo, con aplicaciones en psicología, marketing y entrenamiento corporativo. El peligro potencial de mal uso de este conocimiento se reconoce, pero Ekman cree que el poder positivo de comprender las expresiones faciales superará con creces cualquier inconveniente. Al aumentar nuestra conciencia de los rostros, nos acercamos a los sentimientos de los demás y fomentamos conexiones más profundas. En última instancia, la comunicación no verbal nos recuerda el poder de la expresión humana, un lenguaje que trasciende las palabras, conectándonos a través de los gestos más íntimos de nuestro ser. La sinfonía sensorial del vientre materno y el impacto del contacto táctico. Recuerdo vívidamente el ambiente seguro y acolchado del útero materno, donde cada sonido, movimiento y latido del corazón era un concierto sensorial. Los sonidos del exterior, tamizados por el líquido amniótico, me alcanzaban como ecos lejanos, envolviéndome en una sinfonía de melodías. El toque del mundo externo me proporcionó una experiencia trascendente. En brazos de mi madre, sentí la suavidad de su piel y el latido rítmico de su corazón, que resonaba con el que latía dentro de mí. Su toque era un bálsamo que aliviaba el choque de llegar a un mundo tan diferente y abrumador. En contraste con este paraíso sensorial, la separación de mi madre fue un trauma profundo. El frío y la dureza del mundo exterior me invadieron como una oleada helada, privándome de la seguridad y el confort del útero. Los patrones familiares de sonido, movimiento y tacto se desvanecieron, dejándome vulnerable y confundido. La teoría de Montagu sobre la privación del contacto táctil resonó profundamente en mí. Como bebés, dependemos del tacto para estimular nuestro desarrollo físico, emocional y cognitivo. Los estudios han demostrado que incluso los bebés institucionalizados, a quienes se les niega el contacto físico constante, sufren graves retrasos en su desarrollo. La cultura occidental parece subestimar la importancia del contacto táctil para el desarrollo infantil. Los bebés a menudo son confinados a cunas o cochecitos, privados de la calidez y el consuelo de los brazos de sus padres. Esta privación puede tener consecuencias duraderas, afectando la capacidad de los niños para formar lazos sanos, regular sus emociones y sentirse seguros en su propia piel. A medida que crecemos, el contacto físico sigue desempeñando un papel vital en nuestras vidas. Es un lenguaje no verbal que transmite amor, afecto, apoyo y conexión. Los estudios han demostrado que las personas que reciben abrazos y toques regulares tienen niveles más altos de oxitocina, una hormona que promueve la vinculación, la confianza y el bienestar general. La capacidad de los bebés para leer expresiones faciales y otras señales no verbales es una habilidad notable que subraya la importancia de la comunicación no verbal. Esta habilidad les permite comprender los sentimientos e intenciones de los demás, lo que es esencial para el desarrollo social y emocional. El rostro humano, particularmente los ojos, ejerce una fascinación innata en los bebés.
Los estudios sugieren que las pupilas dilatadas son un signo de interés y conexión emocional, y que el contacto visual directo fomenta el desarrollo saludable del cerebro. El lenguaje no verbal juega un papel crucial en nuestra comprensión del mundo y en la forma en que interactuamos con los demás. Nos permite transmitir mensajes sutiles, expresar emociones que no podemos articular, y crear conexiones profundas con los que nos rodean. Como padre, reconozco la importancia de brindar a mi hijo el contacto táctil y el estímulo sensorial que necesita para prosperar. Lo sostengo en mis brazos, le canto suavemente y acaricio su delicada piel, sabiendo que cada toque es una inversión en su desarrollo físico, emocional y social. Al reflexionar sobre mi propia experiencia como bebé, me convenzo de que la sinfonía sensorial del vientre materno y el impacto del contacto táctil moldean profundamente a los seres humanos que nos convertimos. Es un legado que llevamos con nosotros toda la vida, y una prueba del poder transformador del amor y la conexión humana. El arte de conectar. Una exploración de la comunicación no verbal. En el vasto tapiz de la interacción humana, el lenguaje no verbal juega un papel crucial, complementando y enriqueciendo el diálogo hablado. Al igual que los hilos invisibles que tejen un tejido, estos sutiles movimientos, gestos y posturas transmiten una infinidad de mensajes, dando forma a nuestras percepciones y relaciones. En los encuentros cara a cara, la comunicación no verbal establece un equilibrio delicado. Los participantes negocian roles, intimidad y estatus, a través de señales sutiles, que influyen en la dinámica de la conversación. El individuo alfa, reconocido por su postura dominante, gestos vigorosos y mayor contacto visual, irradia un aura de autoridad. El nivel de intimidad también se negocia a través de gestos y proximidad. Las personas cercanas indican cercanía, mientras que las miradas prolongadas y sincronía de movimientos sugieren un vínculo más profundo. La ecuación de intimidad, como la describen Argyle y Den, pondera múltiples factores, creando una medida de comodidad y conexión. Las emociones se transmiten vívidamente a través de señales no verbales. Los movimientos relajados reflejan satisfacción, mientras que los cuerpos tensos revelan miedo. Esta contagiosa expresión emocional crea un terreno común, permitiendo que los individuos absorban las vibraciones del otro. Los roles sociales también se manifiestan a través de la comunicación no verbal. Los hombres y las mujeres exhiben diferencias notables, con las mujeres inclinándose hacia una mayor intimidad, y los hombres definiendo su masculinidad. Estos patrones genéricos brindan información sobre las expectativas y el comportamiento dentro de una sociedad. El lenguaje no verbal no solo enriquece la comunicación, sino que también la regula. Las claves visuales, como las miradas prolongadas antes de las interrupciones, permiten un flujo fluido de la conversación. Los oyentes transmiten su aprobación a través de asentimientos y murmullos, mientras que los gestos de pausa señalan el cambio de turno. Este complejo sistema garantiza un intercambio ordenado de ideas. En espacios públicos, la comunicación no verbal crea un orden tácito que protege nuestra seguridad y bienestar. Los peatones presumen un paso sin obstáculos, mientras que los participantes en las conversaciones anticipan el respeto y la cortesía. Esta capa invisible de regulación permite que las interacciones sociales se desarrollen sin temor a la agresión o la interrupción. Al reconocer la importancia de la comunicación no verbal, podemos apreciar plenamente la complejidad y la belleza de la interacción humana. Es en los matices sutiles, en los gestos y posturas, donde se encuentra el verdadero arte de conectar. El arte de la comunicación corporal. Un tapiz de significados. Sumidos en un mundo vibrante de interacciones sociales, nos apoyamos mucho en señales no verbales para transmitir intenciones y conectar con los demás. Estas señales sutiles, como el lenguaje corporal, la indumentaria y la proximidad, tejen un tapiz de significados que a menudo pasan desapercibidos, pero que sin embargo, influyen profundamente en nuestras experiencias sociales. Para navegar con éxito por este laberinto no verbal, debemos adoptar la lente de la observación profunda. Como el erudito en sociología Erving Goffman, debemos convertirnos en observadores agudos de los detalles que revelan los matices de la interacción humana. El vestirse como un espejo del significado. Nuestra elección de vestuario es una forma potente de comunicar nuestro estatus social y revelar nuestras intenciones. Los hippies, por ejemplo, utilizan la indumentaria como señal de rechazo al conformismo, mientras que los extremistas pueden subvertir las reglas sociales vistiendo de forma desafiante. Estas elecciones de estilo no son arbitrarias, sirven como símbolos que expresan quiénes somos y qué no somos. La territorialidad, protegiendo los límites del yo, El concepto de territorialidad de Goffman reconoce la importancia de espacios personales y sociales. Tenemos ciertos derechos implícitos que creemos que se respetan, como el derecho a no ser invadidos físicamente, o a que nuestra privacidad no sea violada. La transgresión de estos límites puede generar incomodidad y conflicto. La intromisión.
desdibujando los límites. Hay momentos en los que nuestras barreras territoriales se ven desafiadas. La terapia de grupo, por ejemplo, obliga a los participantes a compartir espacios íntimos y revelar sus secretos más profundos. En tales situaciones, la autointromisión también puede ocurrir cuando alguien se exhibe demasiado o comparte información que se considera inapropiada para un entorno público. El equilibrio social, ayudando a salvar las apariencias. En un mundo social, estamos constantemente negociando interacciones complejas. Goffman nos enseña que a menudo cooperamos para mantener las apariencias y evitar la vergüenza. Esto puede implicar ayudar a alguien que está pasando apuros, o utilizar gestos sutiles para indicar interés o rechazo. El cortejo. Un baile de señales. El cortejo es un terreno particularmente fértil para la comunicación no verbal. Los individuos envían señales sutiles para transmitir atracción y disponibilidad, mientras intentan salvaguardar su propia imagen. El apretón de manos, por ejemplo, adquiere un significado importante en nuestro contexto cultural, implicando una posible conexión sexual. El brillo corporal. Un gesto para salvar las apariencias. Cuando cometemos pequeños errores en situaciones públicas, podemos utilizar gestos conscientes para corregir la impresión. Estos brillos corporales, como mover un paquete o ajustar un cierre de cremallera, son intentos de demostrar que no tenemos intenciones ocultas o que no nos importa el error. Conclusión. Estamente Litia, el mundo de la comunicación no verbal es vasto y complejo. Como lectores profundos, debemos abrazar la observación penetrante y la reflexión reflexiva para descifrar los mensajes que se transmiten a través de los canales no verbales. Al hacerlo, podemos mejorar nuestra inteligencia social, cultivar conexiones más profundas y navegar con confianza por el vibrante tapiz de las interacciones humanas.